Buenas tardes, hola a todas y cada una de las personas que están en esta segunda parte, esta segunda sesión de talleres, de este seminario, taller, debate con enfoque de derechos humanos. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar esta tarde. Esta tarde es una sesión mucho más corta, sin embargo, igual de emocionante, igual de buena, con muchísima información para compartirles. Me acompaña nuevamente nuestra queridísima Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Sean bienvenidos a esta tarde que va a ser muy productiva y de muchos conocimientos para refrescar. Entonces, vamos a dar inicio rápidamente para no perder tiempo y queremos presentar a una persona muy especial para la Defensoría del Pueblo. Es una persona que pues realmente nos emociona mucho poder presentarles. Y bueno, vamos rápidamente a leer la hoja de vida. La Magíster Urena Best se desempeña como experta del GTPSF de la OEA desde el 8 de agosto de 2019. Fue la directora general de la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños, SENADAP. Fue miembro del grupo consultivo de líderes afrodescendientes de UNICEF y coordinadora de la Red Iberoamericana de Jóvenes Indígenas y Afrodescendientes. También fue consultora para la Oficina Regional del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, conferencista y seminarista para organizaciones y organismos internacionales, tales como el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, el ACNUDH y también facilitadora de recursos de liderazgos promovidos por la OEA y la OIJ. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Relaciones y Negocios Internacionales y especialistas en temas de juventudes, mujeres, pueblos afrodescendientes e indígenas. Considerada una de las 100 personas más influyentes menores de 40 años en la categoría de Política y Gobernabilidad 2018 de MIPAD, en el marco del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes y seleccionada por Apolitical entre los 100 futuros líderes, los jóvenes más influyentes del mundo en el gobierno. Mis queridas personas que están participando en este torneo, la Magíster Urena Best. Urena, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Excelente, excelente. Y bueno, agradecida de estar aquí con todos y todas y todes, con todas las personas presentes. Así que honrada. Y bueno, la Defensoría es mi casa y fue una de mis escuelas más importantes. Así que estoy súper contenta y agradecida de estar aquí, rodeada de esta energía joven y del presente y futuro de nuestro país. Así que honrada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, cuéntanos, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante, es amplio, sí, voy a tratar de hacerlo breve y dinámico. Hoy me dieron la buena noticia de que puedo ser dinámica y que puedo interactuar con los estudiantes, cosa que me alegra muchísimo porque es un tema que levanta pasiones y es el tema de la discriminación y el derecho a la no discriminación. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es este tema tan importante en materia de derechos, lo que es la discriminación. ¿Qué cubre la discriminación? Porque a veces nos enfocamos siempre en lo que tiene que ver con el tema de la discriminación racial, pero sabemos que la discriminación es un fenómeno que ocurre en diferentes esferas, en diferentes colectivos, y la idea es tratar de explicar un poquito lo que abarca, hablar un poquito de los instrumentos internacionales, que son muchísimos, no vamos a meternos en eso porque es algo que se puede consultar, pero sí quisiera tener un debate, de alguna manera, una discusión bastante amena con los estudiantes para tratar de que nosotros entendamos este fenómeno y la importancia de erradicarlo a nivel mundial. Ahora sí, creo que el tema está súper interesante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Sí, en efecto, pues las personas tratamos de que participen bastante y siempre hay comentarios muy positivos. Entonces, a ver, la misma dinámica del día de ayer, cualquier consulta, cualquier comentario que tengan, por favor nos lo hacen al chat o levantan la mano. Vamos a estar muy pendientes, entonces, y le comentamos a Orena para pues hacer todas esas consultas que tengan, cualquier pregunta, o si quieren participar, igual lo mismo. Pueden escribirlo al chat o levantamos la mano. Quisiera acotar un poquito a lo que acaba de explicar. Me gustaría, en lo que vamos hablando, yo voy a hacer alguna pregunta y si alguien quiere como acotar o decir un ejemplo, levanta la mano y le voy a dar todo el privilegio a la moderación de que pueda dejar que un participante o participante participe y haga su aporte. Súper, está perfecto. Perfecto, entonces vamos a empezar
con lo que es la definición, una de las definiciones más acertadas o más aceptada sobre lo que es la discriminación, es que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, ya no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado el obstaculizar, el restringir, el impedir, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Cuándo se da la discriminación? La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar plenamente de sus derechos humanos o de los derechos contenidos en las leyes o derechos contenidos en los principios, instrumentos o cualquier normativa que le otorgue el derecho, algún derecho humano, y no solamente el disfrutarlo, sino hacerlo en condición de igualdad. Esto nos lleva a este importante principio que es el principio de la igualdad y la no discriminación. El principio de la igualdad y la no discriminación es un principio contenido en todos los instrumentos internacionales, incluso nosotros como expertos que nos encargamos de la evaluación o la revisión, el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos, por el caso del GTPSS, que es el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Uno de los principios que nosotros siempre tratamos de garantizar o de velar que se cumplan es el principio de la igualdad y la no discriminación. ¿Por qué hablamos que el principio de la igualdad y la no discriminación es importante? Porque es de alguna manera es el carácter o blindaje que establecen los instrumentos para garantizar que cualquier persona, independientemente de su condición, de su origen, de su género, pueda disfrutar de forma plena de estos derechos que han sido establecidos de forma para todas las personas. Entonces, ahora hablemos un poquito de lo que es el origen de la discriminación. Cuando nosotros hablamos del origen de la discriminación, muchas personas dicen, bueno, la discriminación es un fenómeno que viene desde hace siglos, y no, la verdad es que la discriminación no es un fenómeno que viene desde hace siglos. La discriminación es un fenómeno que existe prácticamente desde la constitución de la familia. Hay estudios y documentación histórica que sugiere que la discriminación de alguna manera es un fenómeno que se ha ido moviendo con la humanidad. Y ponemos ejemplo, en el pasado habían familias que tenían principios y que todavía en la actualidad en muchos países del mundo tienen principios establecidos de cómo debe de ser la familia. ¿Qué ocurría? En el pasado se tiene registro de que si una persona, por ejemplo, nacía con condiciones, con alguna deformidad o alguna característica no aceptada por el grupo humano, el colectivo, en algunos casos era expulsado del grupo, del espacio, o si no era eliminado. O sea, explicamos esto de una forma general y no tiene nada que ver con lo que en este momento entendemos como normativa o tratados internacionales, pero es un poquito para entender lo que es la discriminación como fenómeno para la humanidad. Ahora bien, ejemplos de discriminación institucionalizadas, legalizadas, en la historia lo podemos encontrar a partir del derecho romano. En el derecho romano nosotros sabemos que las mujeres no gozaban de las mismas prerrogativas y de los mismos derechos que los hombres, por ejemplo, romanos, en ese momento, o también el tema de las personas que no eran romanos, no eran ciudadanos romanos o que eran esclavos, no gozaban de los mismos derechos que las personas que sí gozaban de esta condición. Cuando hablamos de discriminación, como planteé anteriormente, el tema de la discriminación, creo que una de las discriminaciones que más convoca el debate y creo que una de las discriminaciones que tiene más notoriedad es el tema de la discriminación racial. Sin embargo, la discriminación como fenómeno existe en diferentes, se genera o se desarrolla de diferentes formas. Por ejemplo, la discriminación etaria, que tiene que ver con la edad, la discriminación por razones de discapacidad, las discriminaciones por temas de religión, las discriminaciones por temas de orientación o el tema de mismo género, de sexo, y también discriminación por temas de nacionalidad. Ahora bien, ¿cuándo podemos decir que efectivamente existe o se ha dado la discriminación? Porque ese es uno de los temas que convoca también mayor controversia. ¿Cuándo nosotros podemos alegar que realmente hay o no hay una discriminación
que de alguna manera se aplique a los ejemplos anteriormente descritos. Entonces tenemos que en materia de normativa internacional, nosotros para poder determinar si ha habido o ha existido algún tipo de discriminación tenemos que tomar las bases, que fue las que anteriormente expliqué. Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera identificar cuando determinamos que se ha dado discriminación por origen étnico o nacionalidad? Cuando tiene que ver con el tema de la pigmentocracia o el color de la piel, cuando tiene que ver con la cultura, cuando tiene que ver con el tema, el sexo, el género, la edad, como expliqué anteriormente, la discapacidad, pero también existen otros tipos. La condición social, el tema económico, el tema de salud. Hay discriminación por tema de salud. Hay personas con VIH que son discriminadas han sido discriminadas históricamente por el tema del VIH para acceder al trabajo, para acceder a oportunidades. El tema de la religión, el tema de la apariencia física, que no se limita solamente a las personas afrodescendientes. Hay otros grupos que no son afrodescendientes y que no son indígenas y que también experimentan discriminación racial por razones de su etnia o de su origen. Tenemos también un tema muy interesante, que es el tema del embarazo, que es un tema que para nosotros parecerá un tema que ya está superado, pero sigue estando registrado y se enlista de esa manera en el derecho internacional y se le dedica especial atención al tema de la discriminación por el tema de embarazo. El tema de los idiomas o la lengua, las opiniones políticas, que también son razones para ser discriminados e incluso son razones para experimentar persecución política, y hay países que dan asilo político basado en este tipo de discriminaciones. Tenemos también, mencioné, el tema de la afiliación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales. Y también hay otros motivos que debemos entender también como discriminación. A nivel internacional se entiende también como discriminación la homofobia, la misoginia, que sabemos que tiene que ver con precisamente ese odio hacia las mujeres, ese trato diferenciado de forma negativa hacia las mujeres. También tenemos las manifestaciones de xenofobia, que sabemos que la mencionamos anteriormente, pero deben de ser consideradas discriminación. En los países que la discriminación está tipificada, este tipo de prácticas se encasillan o se listan en este tipo de tipificaciones. También tenemos el antisemitismo, tenemos prácticas como el apartheid, tenemos prácticas como, otra cosa, el antisemitismo, y bueno, cualquier otro tipo de práctica institucional o práctica directa que esté vinculada a los temas antes descritos. ¿Quiénes pueden ser objeto de la discriminación? Y esa es una buena pregunta. Cualquiera persona puede ser objeto de discriminación, cualquiera persona, pero las personas que históricamente han estado en condición de vulnerabilidad son las personas que pueden recaer o pueden sufrir o experimentar mayores daños a raíz de este fenómeno. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de quiénes, entonces tenemos que estamos obligados a hablar de la interseccionalidad. ¿Y qué es la interseccionalidad? Es un término que está muy de moda, las personas hablan de esto y la mejor forma de describirlo es a través de ejemplos. Nosotros sabemos que tomando en cuenta las clases de discriminaciones que una persona puede experimentar o las razones por las cuales experimenta la discriminación, hay personas que pueden experimentar distintos tipos de discriminación, ¿ya? En una sola persona. Por ejemplo, una persona negra, migrante, LGBTI, ¿qué otra cosa podemos poner? Pobre, o sea, se van encasillando ciertos tipos de discriminación, y esto de alguna manera agudiza aún más este fenómeno. Entonces esto es algo muy importante. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría, importante para el tema de las unidades, cuando una persona va a presentar una denuncia, en el caso de la unidad de antidiscriminación, y la persona dice, no, bueno, fui discriminada por el color de mi piel, pero también porque soy una persona gay. O sea, hay una serie, el tema de la discriminación es tan dinámico. Y a diferencia del pasado que se ejercía o que se experimentaba de forma directa, lamentablemente la discriminación también ha mutado. Y esa mutación de la discriminación muchas veces nos hace muy difícil identificar cuando estamos enfrente de una discriminación. Entonces, como esta discriminación ha mutado, vamos a hablar un poquito de las diferentes formas en que esta discriminación se puede presentar.
Entonces, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la discriminación de hecho. Una discriminación de hecho puede ser cuando los funcionarios tienen algunas prácticas, por ejemplo, y tienden a tratar a las personas diferentes por alguno de estos temas. O sea, una persona diría, no, yo voy a ir a la ley, y sabemos, por ejemplo, la ley, el tema de la misma, lo que hablamos nosotros del perfilamiento racial. O sea, ¿qué ocurre si una persona en el medio de la noche va corriendo hacia un policía a pedir ayuda? Y depende también, o sea, ¿cuál es qué puede determinar la confianza o la seguridad del oficial en la persona que está pidiendo la ayuda? Entran algunos factores que son subjetivos y que lamentablemente se prestan para que la persona o preste atención o dé un trato diferenciado o discrimine incluso a las personas que son de alguna manera víctimas de algún tipo de delito. Ese parece un ejemplo. La discriminación de derecho es cuando la ley misma establece discriminación negativa. Vamos a aclarar, y digo esta palabra de discriminación negativa porque más adelante vamos a hablar de la discriminación positiva. Entonces, la misma ley establece discriminación negativa. Vamos a poner ejemplos. ¿En qué caso? En el caso de Suiza, por ejemplo, y no solamente Suiza, muchos países, ahora mismo la juventud, y esto es importante contárselo a ustedes, o sea, la juventud vive un mundo que definitivamente es mejor. Las personas siempre me preguntan, ¿estamos retrocediendo, estamos avanzando en materia de derechos humanos? Y la respuesta que yo tengo que dar siempre va a ser, estamos avanzando. Estamos avanzando. Las mujeres ganamos el derecho al voto, las personas afro ganaron la participación, o sea, la ciudadanía, o sea, hay muchas cosas que ocurrían en el pasado que son parte del pasado y que lamentablemente no están registradas en la historia, pero son parte de esa dinámica y de esa mutación de la discriminación en nuestros países. Por ejemplo, el ejemplo de Suiza. Suiza era un país donde la mujer suiza perdía la nacionalidad si se casaba con una persona que no fuera de nacionalidad suiza. Y eso ocurría en otros países. Y eso era una práctica legal, obviamente ilegítima, pero era una práctica que era legal. Entonces nosotros podemos encontrar discriminaciones negativas en las leyes. Otra forma es la discriminación directa. La discriminación directa es la que se ha ido desfasando con el pasar del tiempo y la cual las personas siempre esperan ver para decir sí, hubo discriminación. La discriminación directa. Y la discriminación directa es cuando la persona dice, no te voy a dejar entrar aquí porque eres un extranjero. No te vamos a dejar aquí porque nada más esto es para, no sé si me explico. O sea, es directa. Tú puedes decir, ay, no, mira, no me dejaron entrar porque yo era extranjero, o no me dejaron entrar porque no le gustó mi cabello. Obviamente no le gustó mi cabello porque es afro, y soy una persona negra, y hacemos toda la conexión hacia el tema de discriminación racial, pero es una discriminación que se hace de forma directa, que se puede prácticamente probar en sitio que se está generando este tipo de dinámicas, y este tipo de discriminación prácticamente no es algo que vamos a ver normalmente, pero sí existe todavía, sí existe. Yo lo he vivido, quizá no en Panamá, pero en otros países. Pero una consulta, quiero hacer una consulta, Urena, porque justamente, y me llama mucho la atención lo que acabas de decir. Nos dicen, a veces, hablando con personas, qué sé yo, inclusive en los estudiantes, a veces pensamos, mira, aquí en Panamá no hay discriminación. Por ejemplo, en los trabajos uno piensa, aquí no se le discrimina a la mujer gana lo mismo que un hombre, por ejemplo. O mira, aquí no se le discrimina a una persona afrodescendiente, porque pues yo tengo compañeros de trabajo que son afrodescendientes y normal, no pasa nada. Pasaba el tema hace poco del Ministerio de Educación, el caso que hubo en el Ministerio de Educación y los estudiantes afrodescendientes. Entonces, a veces cuando se habla como en la sociedad, el común dice, mira, ¿sabes qué? Aquí realmente no discriminamos. Pero a tu percepción, ¿cómo lo ves? ¿Realmente hay una discriminación en Panamá? ¿Cómo está la discriminación en Panamá en ese sentido? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja y efectivamente la respuesta corta es sí hay discriminación en Panamá, y ahora vamos a entender cuál tipo de discriminación hay en Panamá. Hay discriminación directa en Panamá. Yo he escuchado personas que le han dicho cállate negro, indio, o sea, y palabras incluso que ni son, porque ya no, yo cada vez que escucho a una persona decir indio, digo, no es indígena, o sea, hay tantas, en el lenguaje de nosotros, la cultura, la idiosincrasia, tiene elementos que son herencia de esa estructura que fue lo que generó el tema de la discriminación. La discriminación tiene que ver siempre con un tema que está relacionado a los estereotipos y a los prejuicios, ¿ya? Nosotros generamos estos estereotipos
que pueden ser positivos, pueden ser negativos, y nos hacemos un ideal basado en esos estereotipos, y cuando nos hacemos ese ideal basado en ese estereotipo, es para nosotros muy fácil ser prejuicioso y discriminar todo lo que no se parezca a ese ideal, a lo que es superior, a lo que es mejor. No sé si me explico. Ahora, Panamá. Panamá es un país que históricamente ha vivido discriminación. Históricamente. O sea, Panamá es uno de los únicos países del mundo, con Sudáfrica y Estados Unidos, que ha tenido apartheid. Nosotros tuvimos una zona que tenía un sistema del silver y del gold roll en la zona del canal. O sea, en un momento de la historia, los afro del canal y los blancos del canal no tenían los mismos derechos. Y las personas van a decir, sí, pero es que eso era algo heredado de los Estados Unidos, porque las personas que estaban ahí, la gran mayoría eran del sur, pero no importa, ocurrió en Panamá. Era institucional, era legal, las personas iban a un baño. Nosotros vemos la película esta de las cifras ocultas, creo que se llamaba de las mujeres que trabajan en el tema de los astronautas, y todo el mundo que wow, cómo era, qué feo, que tienen que ir para un baño por allá, y por aquí en Panamá pasaba lo mismo. Y eso es algo que hace a Panamá un país bastante especial en comparación del resto de los países de América Latina. Pero vamos a hablar un poquito. La discriminación directa sí existe. Todavía nosotros insultamos a las personas asiáticas. Todavía atacamos a las personas de otras nacionalidades. Hasta ayer estuvo una discusión donde el hombre le dijo, lárgate de mi país. O sea, la discriminación, el racismo, o sea, el decirle no quiero que entres aquí porque ¿qué te pasa? Lárgate, sal. No. O sea, ese tipo de cosas que nosotros tenemos y que expresamos a través de ideología de superioridad o de rechazo a algún grupo, a algún colectivo, es parte de nuestra realidad. Y si no nos tuviésemos... Algo que me da atención, perdón, te interrumpa, dijiste algo bien interesante, la discriminación a las personas asiáticas. Hoy en día, cuando vamos a una tienda, a todas las personas le decimos chino. Claro. Chino, tal cosa, chino, lo otro. A veces no son chinos. No. Y no entendemos esa realidad. Y el tema es, los tratamos, o sea, en la realidad del panameño, no solamente es que lo hacemos, lo enseñamos a los jóvenes. O sea, le enseñamos a nuestros estudiantes, ese es el chino, anda el chino y cómprate 45 centavos de no sé qué. O anda el chino y cómprate un pollo. O anda el chino y cómprate unos platos. Pero realmente ni siquiera les enseñamos, por ejemplo, cómo se llama la persona. Realmente es una persona. No vale por ser de una raza específica o una etnia específica. Vale por persona. Entonces, y me da mucha atención porque es una práctica muy común en Panamá. Claro. Y para estar un poco, y disculpa, Urena, sentimos pues que este tipo de conductas que atentan contra la dignidad humana se normalizan. También hemos escuchado algunos comentarios, por ejemplo, cuando vemos un Miss Universo, ¿verdad? Y gana una negra, entonces tú escuchas decir que ganó la negra, pero bonita. ¿Por qué tienes que poner el pero? ¿Por qué tienes que, o sea, qué quieres buscar con ese pero, ¿no? Es una persona que ganó, que tenía todas las cualidades para ganar. Entonces, esas son las cosas que de repente hacemos y no nos damos cuenta que hacemos pues esa discriminación directa y lo hacemos de una manera tan normal, ¿no? Claro, y ahí retomo nuevamente, efectivamente estoy de acuerdo con ambos, el tema por ejemplo, yo tengo una persona que ella sí es de China, y ella se llama Ana, y ella me ayuda muchísimo, o sea, es una persona que a mí, y hemos conectado, ella tiene su ferretería, y estoy ahí, y trabajo con ella, y la llamo Ana, que no sé qué, y ese ejercicio de entender y respetar a las personas, porque todos somos iguales. El respeto, de tener la confianza, la amistad con una persona que yo no conocía, ella tampoco me conocía a mí, y nos llamamos por nuestro nombre, con respeto. Ella no me dice negrita, morenita, yo no le digo china, nos llamamos Urena y Ana, y eso es belleza, pues, me explico. Pero el tema de la belleza, volvemos al tema de los estereotipos. Tenemos estereotipos bien marcados y tenemos unas ideologías. Recuerden que el tema del racismo, que no es el tema total de la discriminación, pero es un ejemplo. Cuando hablamos del racismo y de la discriminación racial que se deriva de él, tenemos que entender que este racismo es parte de una ideología. Y esta ideología es muy fuerte y tiene ciertos principios o ciertas creencias o valores que le dan una superioridad a determinados grupos.
Y esto ha sido algo que ha sido enseñado de forma de muchos siglos y siglos aprendiendo eso. Entonces, obviamente la sociedad está haciendo su ejercicio y estamos aprendiendo a desaprender ciertas prácticas que eran normales, que se habían normalizado. Pero bueno, cada día es una construcción constante. Pero ahora bien, vamos a hablar directamente sobre Panamá y vamos a tratar de hacer el ejercicio. Esa es mi opinión muy subjetiva y quiero hacerlo a título personal para quitarme la investidura y no meterme en problemas como experta. Pero vamos a hablar un poquito y quiero escuchar a los estudiantes en esta parte. Vamos a hablar vamos a poner ejemplos. Ya hablamos de la discriminación directa, que es como la old fashion, pero que está allí todavía, ¿no? Ahora hablemos de la discriminación indirecta. Esta discriminación indirecta, que esa sí es la peligrosa, porque esa es la que puede ver, quizás, incluso las personas que la experimentan no la ven, porque tienen que estar muy preparados para entender, me están discriminando, ¿ok? Entonces vamos a buscar un ejemplo. Dice, la discriminación indirecta es cuando no se da en función de señalamientos explícitos. O sea, yo no te digo, no te voy a dar esta oportunidad porque eres una mujer negra, no. ¿Ok? Vamos. Uno de los criterios prohibidos de la discriminación, explícito sobre uno de los criterios prohibidos, sino que se hace de una forma neutral. No va dirigido a una población, no se excluye una población específica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando para obtener un puesto de trabajo se solicitan requisitos no indispensables para el mismo, como queremos que la persona, vamos a hacerlo con la edad, nos gustaría que la persona tenga tal edad, ¿ok? Queremos una persona joven, ya, de salida está sacando a todas las personas con experiencia determinada. ¿Qué es una persona joven? Legalmente, bueno, hasta los 35 años. Ya tú le estás diciendo de una forma muy sutil a las personas que tienen más de 35 años, no te queremos. No te estamos diciendo que no queremos viejos o no queremos personas adultas, mayores o nada, sino que te estamos diciendo simplemente que queremos personas joven, dinámicas. Ya de ahí va. Pero vamos a poner a un ejemplo en Panamá, que para mí este es un ejemplo y si yo estoy equivocada quiero que alguien me corrija. Pero una de las discriminaciones indirectas que yo he logrado identificar en el sistema son las becas. Y específicamente las becas de Senacid. Las becas de Senacid, cuando las personas van a competir para las becas, todo parece normal. Y efectivamente son becas de excelencia. Escogen a los mejores de los mejores para poder ir a representar y tener la oportunidad de avanzar en tecnología, innovación y aportar al país. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un ejercicio y vamos y vemos los requisitos de las becas de Senacid para ciencia e innovación y tecnología, nos damos de cuenta de que algunos de los requisitos son requisitos inalcanzables para algunos grupos en Panamá. Por ejemplo, el tener 2 fiadores con características diferentes. ¿Qué joven de la comarca o qué joven de la costa arriba, costa abajo, que se gana una beca de excelencia y que ya se ganó la beca? O sea, teóricamente te ganaste la beca, pero ahora vienen los otros requisitos. Necesitas tener 2 fiadores porque como el préstamo, la beca supera los $70,000 en la mayoría de los casos cuando son universidades internacionales, entra en una categoría similar a un préstamo. Pero yo creo que hay muchos jóvenes que van a ganar becas que quizás en su vida nunca han visto $1,000 juntos. ¿Cómo van a traer ahora un fiador para poder garantizar que la persona reciba más de $70,000? No sé si me explico. O sea, ese es un caso donde una persona va a decir, wow, pasé, tengo todos los requisitos, soy excelente, pero no puedo irme porque me faltaron 2 cositas. Dos requisitos que eran 2 fiadores que nunca en mi vida he conocido. Porque hay personas que en su vida han conocido un fiador capaz de poder endeudarse por $5,000, pero eso no significa que el joven o la persona no sea una persona brillante que está en capacidad de aportar al país. Entonces, este tipo de cosas son cosas sutiles, pero son discriminación indirecta, porque eso significa que solamente las personas que estén en condiciones de tener 2 fiadores con esta condición, que son personas no son personas de escasos recursos, las que tienen esos fiadores, son personas con un nivel adquisitivo bastante alto. Entonces esa es una forma de hacer una norma con recursos del canal donde estás beneficiando a una población específica. Y esto no es una discusión, no lo estoy haciendo para causar controversia, lo estoy haciendo como un análisis claro, objetivo, de que efectivamente Panamá tiene normas que son un poquito, que hay que revisarlas para garantizar que el principio de la igualdad y la no discriminación. Sí, y sería interesante escuchar también si algún estudiante lo ha vivido, ¿sabes? O sea, porque vamos a ver, nosotros en este torneo, y es algo que me gusta mucho,
tenemos representación de todos lados, de todas las provincias, de todas las comarcas, bueno, de 2 o 3 comarcas. Y es interesante porque, pues, lo que dices, no sé, a ver, cualquiera persona que esté escuchando, si tiene algún comentario, si tiene algún caso que nos quiera comentar, también saber, ¿no? Si realmente no saben si fue o no fue discriminación, y podemos también con Urena analizar el caso y ver qué tipo de discriminación puede. Sería muy interesante que nos puedan comentar en este momento al chat o puedan levantar la mano, ya sea una beca, ya sea algo que les haya pasado en el colegio. Este es el momento y queremos abrir este espacio justamente para también escucharles y también ver esos casos que vivimos en la vida diaria, que pueden ser como que realmente son algún tipo de discriminación o podrían ser discriminación directa o indirecta. Entonces, si tienen algún caso, porfa, creo que en este momento Urena es una persona que nos puede ayudar muchísimo. Y sí, lo que te iba a comentar es justamente eso. O sea, cuando hablas de, a veces ni siquiera los padres pueden ser fiadores de estos estudiantes que realmente no tienen la posibilidad. Entonces, ¿cómo se hace, no? O sea, ¿qué se hace en ese caso? Es muy difícil. Mira, aquí nos dice Angeli, es como la beca de concurso. Los estudiantes extranjeros no pueden participar, aún así sea beca universal. ¿Qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa con los estudiantes extranjeros que están en Panamá, en el sistema educativo panameño? Y por más que tengan buenas calificaciones, por más que tengan... Y hay personas que tienen no 2 años, 10, 15 años aquí en el país, tienen toda una vida y son extranjeros y no pueden entrar a una beca, por ejemplo, universal, porque pues no son panameños simplemente. Entonces, eso también es interesante analizarlo como tipo de discriminación indirecta o directa, ¿cierto? Es discriminación totalmente, porque los derechos humanos son para todas las personas. Obviamente que hay una serie de beneficios y privilegios que se le dan a los nacionales, pero en contrapartida uno tiene que tener también, garantizar que las personas que no cuentan con la nacionalidad o que no cuentan con la misma condición legal puedan también tener acceso a oportunidades en igualdad de condiciones. Entonces, efectivamente, es un ejercicio interesante. Yo creo que sería una dinámica interesante para los mismos estudiantes el poder revisar las normativas nacionales y encontrar esos pequeños vacíos donde se le niega el ejercicio de los derechos humanos. Recuerden, los derechos son universales: acceso a vivienda, acceso a educación, no sé si me explico, y todo lo que se derive de ello también es parte de esa universalidad. Efectivamente, sí hay que explorar fórmulas cuando van a otros países, los jóvenes, incluso las madres que van a otros países a tener hijos. Cuando una persona va a tener hijos, por ejemplo, no quiero meter en problemas, pero hay mujeres que van a tener hijos en otros países porque quieren que los hijos tengan mejores oportunidades. Las madres son tratadas igual, como si fueran una nacional. Los niños se les reconoce absolutamente todo. O sea, hay un tema, es bastante complejo. No vamos a agotarlo en esta conversación, pero sí, hay discriminación. Hay algo que me llama mucho la atención, Morena, y aquí ven acá. Realmente no lo sé, y eso no sé si has escuchado el tema. Nos dice Kaila, la beca universal se les niega a los estudiantes que estén en escuelas con una matrícula mayor a $210. No lo sé, realmente no lo sé porque desconozco cómo se maneja la beca universal, pero eso es interesante. Claro, pero vamos a tomar el artículo 19, que yo creo que es el artículo más vilipendiado y el artículo más para mí es el más roto en la constitución política, es el que más viola todos los días. Y creo que la gente no lo entiende. O sea, la Constitución Nacional establece que no hay fueros ni privilegios. Sin embargo, cuando revisamos la normativa, vemos que, por ejemplo, y yo voy a decirlo, yo fui funcionaria, fui directora, y bueno, no me quiero meter por ahí porque no me van a invitar en una conferencia más, pero lo que quiero decir es que hay una serie de privilegios que ciertos funcionarios disfrutan en comparación de funcionarios que hacen la misma labor o tienen mayor responsabilidad. Entonces, ese tema de ese artículo 19 de que no hay fuero ni privilegio en Panamá para nadie, que todos somos iguales ante la ley, sabemos que no es cierto. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio de revisar las leyes y las normativas, sabemos que las normativas generan una serie de privilegios. Hay un debate muy grande ahora mismo a nivel nacional sobre leyes que se quieren aprobar que le están dando una serie de prerrogativas y privilegios a empresas, o sea, hay que hacer esa lectura y esa es una de las cosas que me da tristeza de no haber tenido la oportunidad. Nosotros creo que el ejercicio después del 2000
un ejercicio de sentarnos como país, como nuestra constitución, y de discutir realmente a través de ese documento, que es lo máximo, que es la máxima, la norma máxima en nuestro país, en materia también yo creo que en tema de derechos humanos fundamentales, y el no tener la oportunidad de poder debatir y discutir y conversar y tratar de cambiar y reforzar o blindar lo que nosotros realmente creemos y queremos que sea nuestro país, yo creo que el no hacerlo es una pérdida. Entonces, abogamos y sigamos apostando a que Panamá tenga normas que se cumplan y que no genere normas que violen, al menos que sean necesarias, que eso lo vamos a ver más adelante porque existe discriminación positiva. Existen normas que se tienen que crear para poder recuperar lo perdido, para reparar el daño causado. O sea, vamos a hablar un poquito de eso ahora más adelante, pero ahora mismo vamos a terminar con este tipo de discriminación. La discriminación por acción. Cuando sabemos que alguien hace algo actuando activamente y lo hace en base a un prejuicio. Que alguna persona agarra a un oficial, dice, va a detener una pelea o cualquier conflicto, lo que sea, y va y se enfoca solamente en las personas de determinado grupo étnico-racial o las personas de determinada nacionalidad, e incluso, no nos vayamos muy lejos. Hay personas, en Panamá hay una discriminación de que si una persona es cédula 3, como mi cédula, orgullosamente, es perseguida porque es considerada de mayor riesgo, una persona considerada más peligrosa. Y no necesariamente todas las personas que tenemos células 3 somos peligrosas, pero es parte de ese estigma, que es otra palabra que hay que agregar para poder... Uno de los temas que también dificulta la lucha contra la discriminación es la estigmatización. Entonces, ese estigma o esa idea que refuerza los estereotipos negativos sobre determinados grupos hace difícil que las personas puedan cambiar la mentalidad y respetar a las personas, respetar su dignidad, respetar el ejercicio pleno de sus derechos sin ningún tipo de distinción. Pero estamos caminando y creo que la docencia, y los felicito a ustedes por estos espacios porque creo que la docencia es una de las acciones más importantes para poder desmantelar la discriminación, el racismo y todo tipo de exclusión negativa que existe en nuestras sociedades. Entonces, vamos a hablar de la discriminación por omisión. ¿Cuándo hay discriminación por omisión? La discriminación por omisión. Una persona está haciendo ciertos trámites. Vamos a poner fácil el ejemplo de las personas. Hay muchos ejemplos. Podemos poner ejemplo de las personas mayores. Hay que hacer un trámite y tal, y la persona está buscando personas para determinada posición. Y la persona tiene que hacer un protocolo, un trámite, y la persona de forma subjetiva decide que no va a tomar o no va a incluir a determinada persona por el color de su piel, o no va a incluir a la persona porque la persona se ve muy mayor o se ve muy joven. ¿Me explico? O sea, omite seguir el protocolo o el procedimiento que tiene que seguir según su tarea o su responsabilidad porque tiene una percepción subjetiva que le hace tomar esa acción de discriminar y de omitir un procedimiento. Mujeres que van, vamos a poner ejemplo, va una mujer de un grupo X a poner una denuncia de acoso o una denuncia de que sufrió una violación carnal, vamos a poner ejemplo, y la persona dice, no, ¿por qué violación carnal? Si esta persona se dedica o hace, o sea, la persona empieza a tener una opinión subjetiva que le hace omitir un procedimiento basado en un prejuicio o una discriminación. Y así podemos ver el tema podemos llevarlo a una escala mayor. Pongamos que se ha determinado hacer una serie de políticas dirigidas a las poblaciones que necesitan educación con tecnología. Y decimos, no, ¿cómo vamos a poner educación con tecnología si esa gente no tiene ni internet? No. Vamos a dedicar computadoras a este área. No, señor o señora, si usted no puede omitir, usted tiene que a esa comunidad garantizar que también le llegue la tecnología. Y si la comunidad no cuenta con internet, ¿cuál sería el paso? Poner el internet. Generar las condiciones para que esos niños de esas comunidades que no tienen electricidad o que no tienen internet puedan gozar en igualdad de derecho del acceso a la tecnología y a todo lo que está pasando. Y si entramos más en ese ejemplo, nos aterraríamos porque estamos hablando ahora mismo de que el mundo está cambiándose a lo digital
y de que estamos hablando de inteligencia artificial y que hay niños que no tienen computadoras, no tienen electricidad, o sea, no. Aquí en Panamá, o sea, estamos hablando de aquí en Panamá, o sea, en nuestro propio país muchísimas comunidades no tienen ese acceso al internet, y creo que eso que dice, y es algo que tratamos de hacer en este torneo justamente con la Defensoría de las Regionales, que las personas que no tienen acceso a internet pues puedan ir a las regionales y tengan ese acceso a internet para que puedan debatir y puedan participar de las rondas, por ejemplo. Pero realmente, ¿cuántas instituciones o cuántas personas o cuántos organismos hacen eso? ¿Cuántos organismos se preocupan para que el internet le llegue a todo el mundo? Que algo básico, es algo básico que hoy en día ya lo vimos, derechos humanos de cuarta generación. Es todo el acceso a la tecnología, todo el acceso a la red, al internet, que es tan importante y que pues, a veces las personas no lo tienen. Y simplemente a nadie le importa que no lo tengan. Pareciera que a nadie le importa que no lo tengan, cuando sí es importantísimo que todo el mundo pueda tener ese acceso, ¿no? Es correcto. Y es correcto, y esto se suma a la última ejemplo que existen más. O sea, si nosotros nos ponemos a desmenuzar y entender cómo la discriminación se puede ir mutando y puede ir entrando y penetrando y manifestándose en diferentes esferas, podemos entender que es prácticamente infinita las posibilidades de donde la discriminación puede insertarse y se puede manifestar. Pero una de las más terribles, y que yo creo que es la que de alguna manera se deriva todo lo demás, es la discriminación sistémica o estructural. Y allí entonces nosotros hacemos el mismo ejercicio. Hablemos de por qué, por ejemplo, y esto es algo que no es un ataque político ni es un tema personal, es solamente el tener estas reflexiones profundas sobre el país que nosotros queremos. ¿Por qué las comarcas, por qué las provincias como Colón, las provincias como Darién, las provincias como Bocas del Toro, cuando hablamos de los servicios básicos, ¿no?, tienen mayor dificultad? Entonces muchos especialistas sostienen que ahí hablamos de una discriminación estructural, de un racismo estructural, una exclusión estructural que se manifiesta de forma natural. No está tan normalizado el tema de que estos grupos, estas comunidades no cuenten con la misma condición que la capital o que otras partes de nuestro país, que nosotros no lo vemos como algo que está mal. Decimos, bueno, no tienen nada, no cuentan con el mismo acceso, pero es un tema que es estructural. Y ese tema, esa exclusión estructural, tiene un trasfondo ideológico que se expresa a través de la discriminación que ellos experimentan. ¿Me explico? Entonces es un tema muy profundo, muy profundo. ¿Por qué nosotros sí decimos la cultura y queremos? Pero bueno, no quiero entrar en debate. Yo creo que, como dije anteriormente, es un tema muy profundo, es un tema que hay que conversarlo como país. ¿Tienen sentido las escuelas rancho o debemos garantizar que las personas todas tengan escuelas con computadoras, con tecnología, y que el joven decida si quiere salir de su provincia o quiere quedarse en su provincia haciendo un máster en Suiza de forma virtual o estudiando en Harvard, ¿ya?, de forma virtual, y implementando todo lo que está aprendiendo en sus comunidades? Yo creo que Panamá crecería más si nosotros le diéramos las herramientas a las poblaciones para que ellos puedan empoderarse y puedan generar el desarrollo que son capaces de generar en sus comunidades. Tenemos personas de la comarca, personas de Colón, personas de Darién, de Bocas del Toro y de otras provincias que están en posiciones altísimas a nivel internacional. Personas de Río Abajo, que salieron de Pueblo Nuevo, de Río Abajo, que están en las posiciones más altas de las Naciones Unidas. Pero lamentablemente tuvieron que salir de Panamá a buscar oportunidades en otros lugares. Entonces, hay un tema muy importante y bueno, expliqué todo esto porque quería aclarar que no nos quedemos atrapados en la discriminación directa de que si me discriminaron, no me dejaron entrar, me dijeron algo feo, sino que hay una discriminación que es más compleja, más sofisticada y que yo creo personalmente que es más peligrosa. ¿Ok? Una pregunta, Lorena, sí, rapidito. Cuando hablamos de discriminación estructural, por ejemplo, quizás, y no lo sé, quizás también tiene que ver con lo que nos enseñan. Por ejemplo, yo siempre he pensado, o quizás me enseñaron de esa manera, que el interior del país son personas campesinas. Entonces, ¿cómo vive un campesino? Un campesino vive de esta manera. Entonces, y cuando lo veo me parece normal. De hecho, por ejemplo, yo di clases muchas veces
en comarca, específicamente en la comarca en Verá, y me pasaba que muchos estudiantes veían como normal la situación de no querer estudiar o la situación de, qué sé yo, no querer aprender, porque pues decían, pero es que yo no me voy a dedicar a eso, yo me voy a quedar siempre en la comarca y pues no voy a salir. No era el caso de todos los estudiantes, pero algunos estudiantes sí me decían eso, y era porque se les enseñaba que eso era lo normal y que no iban a salir o que no iban a crecer de ahí. Y al final nosotros los que no vivimos esa situación también lo hacemos, o sea, también les de alguna manera contribuimos a esa narrativa o a ese estereotipo de, hey, esta es tu manera que tienes que vivir y pues eso es lo normal y pues quédate ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría eso realmente o cómo tiene que ver eso con la discriminación estructural, bro? Yo creo que tiene todo que ver. Tiene todo que ver, yo creo que el tema ya sabemos, hablamos que la discriminación puede ser por clasismo, por temas culturales, o sea, nosotros yo creo que la forma en que nosotros vamos a ir desmantelando esa idea y esas narrativas que de alguna manera condenan a ciertas comunidades y a ciertos colectivos a vivir de determinada manera sin su autorización, porque nosotros, o sea, las decisiones se toman desde arriba. Yo creo que ahora con el tema de la descentralización, una descentralización que consulte, una descentralización empoderada quizás sea buena para generar algunas transformaciones a niveles regionales y locales, pero nosotros siempre hablamos del tema de la intervención con pertinencia étnica y cultural, por ejemplo, y podemos ir más, de género, o sea, esa intervención tiene que ser una intervención que responda a una consulta y que responda a las realidades de las comunidades. Pero no puede ser una transformación o una generación de políticas que venga de una forma, ¿cómo le puedo explicar? Vertical. Tiene que ser algo horizontal, tiene que ser algo consultado, algo consensuado y no una imposición. Y en la mayoría de los casos, la forma como nosotros nos hemos aprendido a competir, o sea, es un tema de las políticas, a veces son de concurso. Las políticas no se hacen realmente para atender las necesidades específicas de los colectivos o de las comunidades, sino que se hacen para concursar quién lo hizo mejor. Y a veces la política que se está adoptando no es una política que ni siquiera le interesa a la comunidad, no, la comunidad no le interesa eso, ni siquiera se lo consultó. Entonces hay que consultar a las comunidades, y yo creo que ese es el principio de la desmantelación de la discriminación. Tú discriminas porque tú crees que eres superior, tienes la mejor idea, eres mejor, y lo que tú vas a darle a ese colectivo es lo que ellos necesitan. Pero la única forma que tú vas a saber, o nosotros vamos a saber qué es lo que necesita el colectivo, es si el colectivo nos los dice, si el colectivo nos los comparte desde su propia realidad. Y nosotros le presentamos un abanico amplio de posibilidades, pero la decisión tiene que ser de ellos o de ellas. No sé si me explico. Entonces es algo interesante y no es algo que es de Panamá, es algo internacional. Y el fenómeno que nosotros vemos a nivel estructural se ve en otros países. No voy a mencionar nombre porque como mi trabajo es ese, pero quiero solamente aclarar que no es un tema de Panamá y no nos sintamos tan aludidos. Sí, ahora, Panamá es uno de los países que lamentablemente, y desde que yo soy una niña, desde hace 7 años, y ya estamos hablando de más de 30 años de eso, encabezaba las listas de países más desiguales del mundo. Panamá sigue estando allí. Y Panamá no debería estar ni cerca de esas listas, con todo lo que nosotros generamos en Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, o sea, todo lo que nosotros tenemos para ser uno de los países más extraordinarios del mundo. Tendríamos que ver realmente qué es lo que nos frena como sociedad de poder garantizar una mayor distribución y participación de nuestro capital humano, que es tan valioso y tan importante para el desarrollo de cualquier país. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito de la discriminación positiva. Y voy a ser breve porque sé que me estoy extendiendo y sé que tuve el problema tecnológico, pero con la tecnología. Pero la discriminación positiva, me gustaría que alguien me dijera qué es la discriminación positiva de los estudiantes, para darlos también que hablen un poco. A ver, ¿quién de los estudiantes, de las personas que están acá, nos acompaña? ¿Qué es discriminación positiva? ¿Qué conocen como discriminación positiva? A ver, puede ser por el chat o levantar la mano. Discriminación positiva, ¿han escuchado el término? Puede que ni siquiera hayan escuchado el término. ¿Han escuchado el término discriminación positiva? A veces pensamos que solamente existe la discriminación negativa. No lo sé. A ver, ¿lo han escuchado? ¿No lo han escuchado? ¿Qué saben de discriminación positiva? Alguien que nos comente por acá, que lo escriba, que levante la mano, y es importante, ya alguien levanta la mano acá. A ver, tenemos a Ivana Bartuán. Cuéntanos, Ivana, te escuchamos. Buenas tardes ante todo.
Buenas tardes. Quería decirles, la discriminación positiva es como la de corregir una desigualdad. Por decir, en el caso de las mujeres, la mitad de la población se prevén acciones para intentar corregir esa situación. Por decir, son acciones dirigidas a reducir prácticas de discriminación en contra de colectivos, excluidos de marginados, por decirlo así. Exacto. Esas prácticas pueden ser de muchas formas, pueden ser políticas, pueden ser leyes, pueden ser programas. Cuando son programas, políticas, se les pueden considerar acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son súper celebradas a nivel internacional. En Estados Unidos, después de todo el tema del apartheid y la discriminación, la segregación racial, se generaron una serie de acciones afirmativas que permitieron que muchos jóvenes afroamericanos y afroamericanas pudiesen ir a estudiar en las mejores universidades de los Estados Unidos, ¿ya? Y estas personas que pudieron acceder a las mejores universidades de los Estados Unidos han sido personas muy exitosas. Eso demostró que la discriminación o la segregación había hecho un daño increíble al desarrollo del país, de los Estados Unidos en sí. Y luego se generaron otras universidades, específicamente para personas afro, se generaron becas para personas afro y se genera toda una serie de acciones y apoyo a acciones dirigidas a poder incrementar el desarrollo de esta población. En el tema de las mujeres, una de las acciones importantes es el tema de la paridad a la hora del voto. O sea, se modifica la ley y se determina, bueno, un tanto por ciento, tiene que haber un tanto por ciento de participación de mujer, y se hace lo mismo en las empresas. Las empresas podrían decir un mínimo, porque el tema es que tiene que haber un mínimo, un techo, porque hay muchas personas que son detractores de las acciones afirmativas porque dicen, eso es un atraso, porque eso pone un techo, pero eso no es un techo, ese es un piso. Eso pone un mínimo, pero a veces la mayoría de las personas cuando ven estas políticas y se sienten obligados a implementarlas, se quedan en el piso. Y dicen, tengo que contratar un 30% de mujeres, y ya usted ve que no pasan del 30% de mujeres. No quieren poner 30% de mujeres, no quieren poner mujeres directoras. Y este tema de que las mujeres ganan lo mismo en Panamá, no. Se ha hecho un estudio que ha determinado que las mujeres no ganan lo mismo que los hombres. Obviamente que hay cargos donde las mujeres ganan lo mismo que los hombres. Obviamente, un ministro y una ministra ganan lo mismo. Pero, teóricamente, pero no sabemos cuánto es la dieta, qué tipo de prebendas se le dan al ministro. O sea, hay una serie de cosas que podrían caer en la subjetividad y podríamos decir, no ganan lo mismo. Pero se hizo un estudio, por parte del BID cuando yo estuve en la Secretaría, donde se determinó que en Panamá la mujer afrodescendiente es la población más educada a nivel superior. Esto es importante. Muchas personas no lo saben, pero es así. Tienen hasta 2.5 años más de educación superior. Así que hay mujeres, eso significa que hay muchas mujeres doctoras, muchas mujeres en máster, magister, todo lo demás. Ahora, también se descubrió que las mujeres afrodescendientes son las que encabezan la lista de desempleo. ¿Qué significa? Que si las mujeres más preparadas también están más desempleadas, ¿qué está pasando con el país? Está subutilizando, está desperdiciando ese potencial. ¿Por qué? ¿Por qué lo está desperdiciando? Por temas de prejuicios. ¿Por qué una persona que tiene un PhD en determinada materia y que puede aportar al desarrollo de determinado sector no puede tener acceso al empleo? ¿Y por qué cuando lo tiene no gana lo mismo? No gana lo mismo. Es más, yo participé en un focus group que se hizo, y en el focus group una persona nos compartió que ella contrató a una mujer afrodescendiente, y fue donde la jefe le dijo, la mejor calificada es esta mujer. Y la mujer, el cargo, vamos a poner ejemplo, que eran $3,700. Y la mujer le dijo, pero nada más dale 1,500. Y dice la señora que dijo, pero ¿por qué le va a 1,500? Dijo, no, dale 1,500. Ya. Le tuvieron que poner 1,500 a la mujer. Bueno, la mujer trabajó allí, ya cogió su experiencia y obviamente se la llevó a otra empresa. Y luego vino una mujer con menos calificación que esa mujer, pero le cayó bien a la jefa. No era una mujer afro, por cierto. Y la señora le dijo que sí, que le pusieran los $3,700, que podían ponerle los $3,700. O sea, esto es real y esto pasa en nuestro país. ¿Me explico? Tristemente, esa es parte de la realidad que tenemos que combatir, que tenemos que desmantelar. Y bueno, ese tema. Ahora, la discriminación positiva,
el estudio, hay dos estudios que voy a recomendar. Hay tres estudios realmente. Hay uno es el estudio del Banco Interamericano sobre poblaciones afrodescendientes que se realizó en el 2018. Otro es el informe de la CAF. Acaba de salir el informe de la CAF de Red. También habla de las desigualdades que existen en la región, pero pone el caso específico de que Panamá es uno de los únicos países que tiene una población muy calificada, subutilizada en comparación de los otros países del continente, lo cual es súper triste para nuestro país, ¿no? Bueno, hablar un poquito más para terminar el tema de la discriminación positiva. Bueno, acciones afirmativas. Entonces, acciones afirmativas. Entiendo yo que sobre el ejemplo que puse de Senacid, se habían hecho avances para que las poblaciones indígenas no necesitaran el requisito para la beca de innovación en Senacid, pero todavía falta para la población afro. Ojalá que la Defensoría del Pueblo pueda entrar a revisar este tema de las becas en Senacid y otras becas y otras oportunidades principalmente que van dirigidas a jóvenes para garantizar que se respete el principio de igualdad y de no discriminación. Y bueno, acciones afirmativas podemos poner 1 millón, podemos poner muchas acciones, políticas públicas. Se han aprobado leyes. Nosotros sabemos que para la mujer, el tema de la paridad, estamos hablando del tema étnico-racial, podemos hablar de la ley 9 del 2000, podemos hablar de la ley contra la discriminación laboral del 2005, podemos hablar de la ley 17, ¿sí? La ley 7 del 2018, si no me equivoco, contra la discriminación, la ley 16 del 2002. O sea, hay una serie de leyes, que van apuntando a generar condiciones para combatir la discriminación, pero también para garantizar igualdad de oportunidades en nuestro país. Y bueno, yo creo que allí tengo una serie de, los instrumentos internacionales, desde la Carta de Naciones Unidas hasta las convenciones internacionales, hasta las convenciones interamericanas. O sea, hay una serie de instrumentos a nivel internacionales para combatir todas las discriminaciones antes descritas e incluso contra la discriminación y también las formas conexas que explicamos anteriormente, que son formas que nosotros no entendemos que sean directamente discriminación, pero que sí son producto de esa discriminación. Entonces, bueno, yo creo que con esto concluiría mi presentación. Yo voy a compartir, voy a buscar más informes e información y voy a compartir la presentación con la licenciada Sandra, con la maestra Sandra, para que ella lo pueda compartir con los estudiantes si ellos gustan y puedan entrar un poquito más en este fascinante mundo de la lucha contra la discriminación y el derecho a vivir sin ser discriminado. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, no sé si pasamos un proceso como corto de preguntas, de comentarios. Cualquier estudiante que tenga alguna pregunta, algún comentario, de nuevo, algún caso que pueda o no pueda ser de discriminación, que sientan que es importante compartir. Sobre los distintos, y que creo que es un tema muy interesante, me llama mucho la atención, y de nuevo, el tema del artículo 19, que siempre violamos, inclusive la discriminación positiva, porque también el propio artículo 19 dice, no habrá fuera de privilegios ni discriminación. Y hay discriminación positiva efectivamente en Panamá, y creo que es importante, es necesaria, pero igual se vive. Entonces, y son temas que a veces no conocemos, el tema de las personas con discapacidad. Hemos querido, por ejemplo, inclusive en este torneo, promover que las personas con discapacidad también puedan participar, porque a veces pensamos, bueno, tiene una discapacidad, no puede participar en un torneo de debate, no puede estar dentro de debate, y no necesariamente es cierto. O sea, no necesariamente eso es una realidad, a todo lo contrario, pues se buscan maneras, siempre se ha buscado maneras para que todas las personas puedan participar dentro de este tipo de espacios, dentro de este tipo de eventos. Es algo que desde la Defensoría, inclusive en la primera edición que lo hicimos con la Fiscalía, ya estamos pensando, oye, ¿qué pasa con el año pasado? Nos pasó justamente una persona que tenía dificultad del habla en este torneo, y es un tema que es importante como abordarlo, y no solamente abordarlo, sino decir, no es que vamos a decir, es que no vas a poder participar en un torneo porque tengas una discapacidad. Al contrario, todas las personas pueden participar este año. Garantizamos con la Defensoría que todas las personas, inclusive con discapacidad, pudieran estar dentro del torneo, y es algo que también se da, y es algo que también a veces pensamos, por ejemplo, que, bueno, como tienes discapacidad, te voy a ayudar y te voy a coartar esa posibilidad de participar de cualquier situación, y no necesariamente es el tema correcto. O sea, que tenga una discapacidad no quiere decir que no puedas participar, y realmente es una situación de discapacidad a veces, porque a veces ni siquiera es que la persona no pueda hacer más de 4 cosas, todo lo contrario, pueden hacer lo mismo más que nosotros. Entonces me llama mucho la atención ese tema, y bueno, no sé, de nuevo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que nos quiera comentar,
para ir cerrando con el licenciado Urena, algo que quieran saber, no sé, algo, pues este es el momento, y así nos comparten entonces su experiencia desde los colegios, desde las universidades, cómo se vive ese tema de discriminación, si lo han vivido, que se habla, y es interesante también, ¿no?, conocer qué se habla en los colegios, en las escuelas. Entonces, bueno, no sé, alguna persona que nos quiera compartir. Ivana, nuevamente, cuéntanos, Ivana. Bueno, yo sí he tenido experiencias en el colegio de a mí y también a otras personas. Empezando conmigo, yo desde chiquita fui una persona con, por decir, no gorda, pero sino que con un poco de peso elevado. Y siempre me decían, sí, porque la gorda, que no sé qué. Y en ese aspecto a mí nunca me ha importado, o sea, lo que la gente diga de mí o que eso me haga hacer sentir mal. Entonces yo lo ignoraba. Y lo que más, eso me hizo un daño un tiempo, porque después de ese tiempo yo caí en depresión. Porque sentía que estaba mal, me sentía como que, hey, ya deja hacer esto. De hacer muchas cosas por lo que me decían. Y después vino un compañero, es flaquito. Y él me dijo, oye, no te sientas mal, porque lo mismo que tú, también me molestan a mí por ser muy flaco. Y la gente, tú estando gorda, flaca, o lo que sea, hasta tú por ser bonita dicen cosas malas de ti. Por ser fea dicen cosas malas de ti. No te debes sentir mal, porque al igual que todos somos seres humanos, y Dios no creó una sola manera, y si Dios no creó así, es por algo, entonces no te debes sentir mal. Y luego llegó un compañero nuevo, que es como indio, por decirlo así, la raza indio. Y entonces le decían, sí, porque el cholo, ahí viene el cholo que venía, que porque él vive después del río, que no sé qué, que para llegar a su casa tenía que pasar un río y todas esas cosas. Y lo molestaban y él se hacía sentir mal. Yo le digo, oye, si tú tienes que pasarlo, quizá ellos no ven un río antes de llegar a su casa o venir de su casa, y por eso te lo dice. Si tú lo ves, tú estás orgulloso porque al menos tiene un lugar donde tú tienes un lugar estás cerca de un agua, y casi siempre tenemos la cosa de que nunca hay agua, no sé qué, y siempre hay problemas con el agua. Entonces, esa fue una de mis experiencias, y lo sigo viviendo día a día en el colegio, que siempre discriminan algo bueno, algo malo, y siempre lo van a hacer. Muchas gracias por compartir. Yo quiero compartir con ella algo importante. Mira, Ivana, sí. Ivana, mira, algo que es importante. El bullying sí es una forma de molestar. Ya más adelante, cuando un adulto te ofenda, tú puedes presentar una denuncia de injuria. O sea, si alguien te falta respeto frente a alguien, o sea, hay mecanismos para que tú puedas hacer valer o decir, ponerle un alto, ¿ok? O de acoso, o lo que tú sientas que está ocurriendo. Yo sé que quizás tú ya no me molesta y efectivamente dijiste, bueno, eso me generó una depresión, ¿ya? Pero vamos a poner un ejercicio. Imagínate que tú vas al día de mañana, cuando tú vayas a buscar una oportunidad de trabajo, tú eres una súper profesional, con buenas calificaciones, eres excelente, tienes una experiencia, has hecho una labor de voluntariado que es admirable, o sea, no hay forma de no querer darte una oportunidad de trabajo, ¿ok? Y tú conoces que hay una persona allegada a ti que no tiene las mismas calificaciones ni que tiene los mismos méritos que tú, pero accede a una oportunidad a la cual tú aplicaste, pero a ti no te la dieron porque a ellos quizá dijeron, no me gusta tu peso, o no me gusta esto, o no me gusta que eres indígena, que eres afro, lo que sea que ellos hayan dicho. Y tú te das cuenta de que tú tenías quizás más posibilidades o hubiese sido una persona más idónea para el cargo, pero que a ti te la negaron simplemente porque estaban buscando una persona que tuviera cierta apariencia física. ¿Cómo tú lo sentirías como una discriminación o no? La verdad sí, porque ¿por qué negarme un trabajo por mi aspecto físico y no por lo que yo tengo, de lo que yo he logrado, pues? Entonces ya es una discriminación hacia mí. Exacto, por el aspecto físico, como lo dije en el listado. Y eso no significa que tu aspecto físico no sea bueno. Tu aspecto físico es extraordinario, es hermoso, pero la sociedad tiene una serie de estereotipos
que son los que dictan qué es lo que es ideal o no es ideal en nuestra sociedad. Lo que nosotros no podemos permitir es que esos estereotipos que son heredados de una época de dominación, de exclusión, de colonización, se impongan frente al juicio, ¿sí? y el juicio y el sentido común, e imperen sobre las oportunidades a las cuales tú debes tener acceso en condición de igualdad, sin ningún tipo de distinción, diferencia. O sea, no hay nada que nosotros podamos tener como personas que nos haga de alguna manera dignos de ser excluidos de oportunidades para nuestro desarrollo pleno y de gozar de nuestros derechos humanos. Entonces tenemos que estar siempre alerta. Por eso está la Defensoría. O sea, y eso yo creo que es importante el papel de la Defensoría, y cuando las personas sienten que sus derechos están siendo vulnerados, no se lo están respetando o no se le permite el ejercicio pleno de lo mismo, por lo menos Panamá cuenta con una entidad donde las personas pueden ir a compartir su malestar y pueden tener una entidad aliada que los va a acompañar en ese proceso de tener claro entendimiento de si está ocurriendo una discriminación o no lo está ocurriendo. Y si está ocurriendo una discriminación o no está ocurriendo una discriminación, la entidad responsable tiene que demostrar que no está ocurriendo. Entonces eso es algo importante y creo que da un poco de alivio, esperanza a la institucionalidad en Panamá. Tenemos que ir cerrando, pero un último comentario, Lorena. Hoy estaba hablando justamente con compañeros aquí de la Defensoría. Este comentario me llama mucho la atención y dice: yo plenamente opino, de Diego Alejandro, nos dice, yo plenamente opino que en los colegios se ve mucha discriminación y opresión en cuanto a la libertad de expresión y opinión por el simple hecho de ser jóvenes, lo cual lleva a muchos adultos a querer tener la potestad de abusar de su autoridad sin permitir que nuestra voz y opinión cuenten, usando la fácil excusa de decir que estamos faltándoles el respeto porque ellos son mayores, entonces nosotros debemos apegarnos a lo que ellos digan. Y esto abre mucho el campo de injusticias y violación de derechos como jóvenes y estudiantes. Que creo que pasa, está muy bueno, creo que pasa en muchas circunstancias, inclusive no solamente con los estudiantes, y pasa mucho cuando estamos en los colegios, pero inclusive en los trabajos, las personas mayores tienden a, que se iba a absorber a veces a las personas más jóvenes dentro de, y decir, como tú eres más joven, no tienes experiencia, no tienes conocimiento, no sabes nada, quédate callado y pues tu opinión no vale. Entonces, ese es un tipo de discriminación que también se vive, ¿no? El tema de la edad. Es totalmente, como esta fue la primera que puse en la lista, la discriminación de edad o discriminación etaria. Y esa es parte de estas construcciones que no mencioné, el tema de las construcciones sociales. Obviamente que las personas mayores tienen más experiencia, pero eso no significa que los jóvenes no tengan que aportar en la construcción y en la transformación de nuestras sociedades. Entonces, el garantizar que una persona adulta escuche con respeto, el mismo respeto que un adulto merece al expresar su opinión, obviamente que es un derecho de los jóvenes, totalmente, y el que un adulto no permita que un joven no exprese su idea, exprese su pensamiento, definitivamente es el impedir el ejercicio pleno a su libertad de expresión. Sí, totalmente. Y es que hay mucho, nosotros hacemos el ejercicio y hacemos una radiografía a nivel social, hacemos una radiografía a los medios. Los medios antes, cuando iban a decir algo, dan una noticia. Eso es historia patria, qué pena. Y cuando era una persona afro que había cometido un crimen, decían, un hombre negro, ¿te acuerdas que eso pasaba antes? Eso lo eliminaron. ¿Se acuerdan que eso ocurría? Cuando se daba la noticia. Y decían, un hombre negro, un hombre indígena, un hombre... Y esas cosas se fueron eliminando. Entonces, ese tipo de formas de nosotros conducirnos, interactuar y las distintas dinámicas sociales que se generan como parte natural de todo, de lo que es convivir en sociedad, está todavía un poco plagado de este tipo de prácticas, de estereotipos, de prejuicios, pero lo importante es tener espacios como este donde estamos hablando de forma libre, compartiendo lo que eso representa y tratar de buscar soluciones para ello. Hay una opinión, por favor. Sí, el último es una continuación. Victoria nos decía como en ocasiones provoca que el joven no participe o se vuelva grosero, o sea, y es eso, ¿no? Esa represión de tú no vales, te discrimino, hace que el joven o las personas entonces ya no quieran participar, o al contrario, como se siente frustrado, frustrada, diga, ¿sabes qué? Voy a hacer alguna grosería para que me escuchen.
Entonces, y creo que ese es el tema, ¿no? Lo que lleva a la discriminación, cómo nos afecta la discriminación, no solamente que nos discriminen, cómo nos afecta como personas psicológicamente, mentalmente, a veces hasta físicamente, y eso es lo interesante de ver, ¿no? Nada más quiero cerrar esto porque sé que ya, y disculpa Sandra que te esté tomando, pero nada más quiero hacer esta reflexión. Y siempre comparto temas de la sabiduría ancestral, en mi caso africana. Hay un principio que se llama el principio de Sankofa. Yo creo que el futuro y el presente de nuestros países está en la mano de las juventudes. Pero eso solamente vamos a poderlo hacer con el conocimiento, entendiendo los errores que las personas del pasado cometieron y que siguen de alguna manera repitiendo en este momento. Entonces, este principio dice que nosotros tomamos del pasado lo que nos sirve y lo que no nos sirve, lo botamos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad, nosotros como sociedad, tomar del pasado lo que nos funcionó, lo que fue bueno y las cosas negativas. El no dejar participar a los jóvenes, el no respetar a los mayores. Hay que eliminarlo y hay que convivir en una sociedad donde el joven pueda recibir sin miedo la sabiduría del mayor y el mayor pueda valerse de la fuerza del joven y también de su conocimiento. Así que cierro mi participación con esa reflexión sobre el principio de Sankofa. Bueno, mira, Urena, nosotros súper encantados, emocionados con todos estos conocimientos que nos has compartido el día de hoy y yo, bueno, como docente también aportando un poco a todo lo que ustedes han mencionado acá. Los docentes tenemos que saber que nosotros no tenemos que imponer como conocimientos. Nosotros somos unos guías, unos orientadores, unos mediadores entre el conocimiento y el estudiante. Y siempre como docentes debemos promover ese pensamiento crítico. Y son en la familia y en las escuelas donde aprendemos a ir implementando esos valores democráticos de poder participar y con esos valores pues de tolerancia y respeto. Así que los jóvenes, dentro del derecho a la educación está que ustedes puedan tener un pensamiento crítico e inclusive estas son las nuevas estrategias, las nuevas objetivos que hay en la educación y que hacen una educación efectiva y de calidad. Yo a ti, Urena, agradecerte por todo este tiempo que nos has dedicado a nombre del Defensor del Pueblo y todo el equipo organizador de este torneo de debate. Te damos las gracias y bueno, tienes las puertas abiertas en esta tu casa, la Defensoría del Pueblo, y prontamente te vamos a estar contactando para poder hacer más actividades como esta y de repente tenerte de manera presencial y podamos invitar también a otros jóvenes que no han podido participar el día de hoy. De hecho, esto queda registrado acá y lo vamos a estar promocionando desde las redes de la Defensoría del Pueblo, pero también en las del torneo de debates. Así que vamos a tener muchos agentes multiplicadores de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad fue un honor. Y lo mejor del éxito, lo mejor de lo mejor para nuestros campeones. Y independientemente de que ganen o no, ese conocimiento en debate sigan implementándolo en cualquier área, cualquier espacio donde se puedan desenvolver. Muchísimas gracias por el honor y nos vemos pronto. Muchas gracias, Lorena. Bueno, de esta manera terminamos la primera parte del taller del día de hoy. Vamos a entrar a la segunda parte. Vamos a tomar 5 minutos de break para entonces pasar a la segunda parte. Como les dije, el día de hoy terminamos mucho más temprano que ayer, entonces ya estamos listos. De hecho, ya está la siguiente expositora con nosotros conectada. Entonces vamos a tomar 5 minutos de break para ir preparando todo. Entonces iniciamos en 5 minutos. Y bueno, no se desconecten, ya seguimos entonces con esta transmisión.